me salvaste, mi Redentor. Toma, Dios, mi vida, vasija de tu amor, y a ti la dedico por ver tu reino, Dios. Y gracias, Cristo, libertador. Tú me salvaste, mi Redentor. Y gracias, Cristo, libertador. Tú me salvaste, mi Redentor. Gracias, Señor, me amaste, me salvaste. Gracias, Señor, te amamos. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. Y en mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi Redentor. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi Redentor.
Bienvenidos. ¿Cómo podemos orar por ti? Estaremos apoyando a la organización Submovio. Podemos juntos ayudar a indigentes y niños de bajo recurso. Apoyemos esta gran causa trayendo botellas de agua de 16.9 onzas, chips, galletas, barras energéticas y jugos. Súmate a nuestros grupos de conexión. Estos son nuestros horarios de servicio. Estas son nuestras maneras de dar. A través de SEO usando el correo sembrar@elredentor.us, nuestro sitio web elredentor.us sembrar o escaneando el QR. No te desconectes. Oremos juntos a las 9 de la noche cada lunes a través de Facebook y YouTube. Si tienes peticiones, envíelo a elredentor.us/oración. Síguenos a través de Facebook, Instagram y YouTube. No olvides de compartir nuestros videos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este servicio en línea que tenemos este día. Quiero decirles que es un hermoso momento que el Señor nos permite el tener, el poder predicar la palabra del Señor, y quiero que te pongas cómodo ahí donde estás, a donde vienes, quizás de camino en tu vehículo, y que puedas estar un momento con nosotros para poder meditar en la palabra del Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos, días acelerados, días determinantes y días tan especiales que necesitamos oír la palabra, aprender de la palabra, discipularnos en la palabra, retornar a la palabra, de manera de que este tiempo es especial, no es un tiempo desperdiciado, es uno de los mejores tiempos que podemos tener, de poder recibir la palabra del Señor y dedicarlo para escuchar qué es lo que el Señor está hablándonos hoy. Quiero decirte que no son los sermones que oímos los que nos cambian, sino los que aplicamos en nuestra vida, los que ponemos en práctica. De manera de que necesitamos pedir al Espíritu Santo del Señor que nos ayude a poner en práctica la palabra. Quiero invitarte al servicio de este próximo domingo que tenemos. Este domingo pasado tuvimos un servicio muy especial, una audiencia muy grande también en el santuario. También tuvimos los que estaban en línea, pero hoy quiero invitarte para que podamos estamos viviendo los últimos tiempos y creo que necesitamos juntarnos para poder adorar al Señor juntos y alimentarnos de la palabra del Señor. Yo quiero que hoy vayamos al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 52, verso 1 y 3. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Y hay una conferencia que quiero compartir esta noche que se llama Despiértate y levántate. Dos cosas importantes, porque me puedo despertar y no me puedo levantar, y necesitamos despertarnos y levantarnos al mismo tiempo. Isaías 52, 1 y 2 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva de Sión. Padre, te pedimos que esta noche nos hables
a través de tu palabra. Sé que tienes un mensaje específico para cada uno de nosotros como miembros de tu pueblo, de tu reino, y pedimos al Espíritu Santo para que sea Él quien pueda darnos la revelación exacta que tú quieres decirnos en este tiempo y precisamente en este mensaje de esta noche. En el nombre de Jesús abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros hoy, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Israel estaba a poco de terminar la cautividad de Babilonia, y habían pasado tantas cosas, y el profeta Isaías es uno de esos profetas que está profetizando, al igual que Jeremías, acerca de la cautividad. Y Isaías se levanta para hablarle a un grupo, a un remanente que estaba en Israel, pero que había perdido fe, pero que había perdido esperanza. Un remanente que había olvidado las promesas que Dios les había dado a ellos anteriormente. Y se levanta Isaías y le habla a Jerusalén, le habla al remanente, le habla a Israel y le dice: despiértate, despiértate, vístete de poder. Y comienza a hablarle a este remanente que había olvidado las promesas. Habían crisis en todo Israel. La cautividad había sido larga, 70 años de cautividad. Habían habido muertos. Ellos habían perdido familia, habían perdido terreno, habían perdido la esperanza también. Y hoy les habla Isaías y le dice que se levanten. Al igual como nosotros hoy en este tiempo estamos pasando tiempos de crisis mundial, y no es una pequeña crisis, no es un sueño de esta crisis, es una crisis real que estamos pasando en el mundo. Y la palabra viene al igual como aquel grupo, aquel remanente de Israel que estaban esperando las promesas, pero que se habían dormido, estaban dormidos. Y le dice Isaías a Jerusalén, le dice a este grupo: despiértate, despiértate, vístete de poder. Es necesario, le dice Isaías, que te sacudas el polvo, te sacudes el polvo de la decepción, te sacudes el polvo de la situación, de la crisis donde has estado, donde has tenido que pasar tantas cosas. Sacúdete el polvo, quítate de tu cuello, dice, lo que te cautiva inmediatamente. Y esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy en este tiempo en que estamos viviendo. Quizás no hemos sido cautivos en el sentido literal de haber sido llevado a una cárcel, de estar encarcelados en otro país, pero hemos estado viviendo una crisis, o estamos viviendo una crisis mundial de salud global, donde creemos que Dios interviene sobre este mundo. Y muchas veces el pueblo de Dios tendemos a perder la esperanza, a perder la promesa, a perder la palabra, a perder lo que Dios nos dio en el pasado acerca de estos tiempos que vendrían. Porque Dios nos habló de estos tiempos, Dios nos habló de esta crisis, Dios nos estuvo hablando con anticipación de estas crisis. El problema es que no escuchamos, el problema es que no pusimos atención, el problema es que no guardamos esa palabra para este tiempo. El problema fue que no creímos que podía suceder. Israel, la nación entera, estaba dormida. Se durmieron, estaban dormidos en las promesas. Y yo quiero decirte algo esta noche: estar dormido, o entender que dormir en un tiempo de crisis como este, creo que es un riesgo mortal para los cristianos del tercer mundo que vivimos hoy en este siglo XXI. Para los cristianos del segundo mundo y del primer mundo, para los cristianos que vivimos en este tiempo hoy, necesitamos entender que dormir espiritualmente, precisamente en este tiempo de crisis, en estos momentos culminantes, determinantes, acelerados, tiempos
específicos, tiempos proféticos, es un riesgo mortal. O sea, en otras palabras, no podemos dormirnos en este tiempo. No podemos estar durmiendo todavía en este tiempo. Por eso la palabra viene: despiértate y levántate. Te dije, dormir en este tiempo es un riesgo. Estar dormido espiritualmente en este tiempo es un riesgo mortal. Sansón se durmió en el tiempo que debería de estar despierto, y eso le hizo perder su fuerza. Eso lo hizo pasar la crisis más grande a Sansón. Nunca creyó Sansón que durmiéndose en un lugar equivocado, en el tiempo equivocado, con la persona equivocada, Sansón perdería todo perdería. El hombre fuerte, el hombre poderoso, el hombre que liberaba a Israel, el hombre encargado de traer libertad a Israel en esos tiempos de crisis, se durmió en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, con la persona equivocada. Habló las cosas que no debería de hablar, reveló lo que no debería de revelar, y todos sabemos lo que sucedió por dormirse Sansón. ¿Qué vamos a decir de Jonás? Jonás tenía un mensaje que dar a una nación de 120,000 habitantes que Dios amaba y quería que llevasen este mensaje a esos 120,000 personas. Pero Jonás decide hacer lo contrario, no obedecer, y se va, dice la escritura, a un viaje y toma un barco, y en ese barco se relaja, se va de vacaciones, y donde está ahí está relajado Jonás, y se duerme. Y mientras se duerme él, se vino una tempestad, dice la escritura, que cuando él despierta hay una tempestad sobre él. Esta es una crisis terrible. Jonás se duerme en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, porque ese tiempo era para predicar, ese era el tiempo para estar despierto, era el tiempo para llevar el mensaje de Cristo a esta nación de Nínive, era el tiempo para hablar, testificar, obedecer la palabra que Dios estaba dando. Sin embargo, él se duerme en el barco, y cuando se despierta hay una tempestad sobre él. De todas formas, Jonás tuvo que despertar. Los marineros llegaron y le dijeron, porque estaban tratando la manera de salvar el barco y de salvarse de aquella gran tormenta, y le dijeron: despiértate, dormilón, clama a tu Dios, a lo mejor tu Dios te oye y nos salva. Increíble. El profeta que tenía la palabra de esperanza estaba dormido. El pueblo que debería de estar despierto para proclamar el mensaje de paz, de esperanza, de sanidad, de restauración, estaba dormido. El que era la esperanza para 120,000 habitantes de Nínive estaba dormido, relajado en un barco. Es imposible dormirnos en este tiempo. Y yo quiero llamarte la atención hoy, los que están conectados, los que vas a ver este video. No es el tiempo de estar dormido, es el tiempo de despertarnos, y es el tiempo también no solo de despertarnos, sino de levantarnos, porque no tenemos mucho tiempo. Necesitamos estar despiertos para este momento. Amén. Pedro, el apóstol, el amigo de Jesús, el que le dijo un día a Jesús: todos pueden dejarte, menos yo. Todos pueden irse, menos yo. Yo iré contigo, estaré contigo hasta la muerte, dijo Pedro. Le hizo un pacto a Jesús de vida y muerte, de estar con él. Sin embargo, cuando Jesús va a la oración en el Getsemaní, y Jesús va 3 veces, 3 horas de oración Jesús, y encontró a Pedro y a los demás durmiendo. Y Jesús le reclama a Pedro y le dice: ¿por qué no habéis velado conmigo por lo menos 1 hora? De las 3, 1 por lo menos hubieses orado. Pedro se durmió cuando Jesús oraba, y posteriormente Pedro negó a Jesús. Te dije antes, dormirse espiritualmente en este tiempo, precisamente en este momento que estamos pasando una crisis global, que esperamos al Señor, que tenemos tantas señales ineludibles que el Señor vendrá.
inexorables que el Señor va a venir, que van a acontecer tantas cosas más sobre esto, porque habla de esto, es principio de dolor, es el principio de un alumbramiento, es el principio de un parto, es el principio de algo que se va a dar a luz. Y no podemos estar dormidos. No puede un padre estar dormido cuando sabe que su esposa está a punto de dar a luz. La esposa de la mujer no puede estar dormida con dolores de parto, tiene que estar despierta. Este es nuestro tiempo, el tiempo de despertarnos. Y el grito de Dios es: despiértense, despiértense, vístanse de poder. Estamos viviendo en tiempos difíciles y mucha gente solo se queja de lo que está sucediendo. Estamos viviendo tiempos críticos y la mayoría de gente lo que hace es quejarse. Se queja del tiempo porque no tienen oportunidad para hacer sus cosas como lo hacían antes, porque no tenemos las reuniones que hacíamos antes. Nos quejamos en lugar de orar, en lugar de interceder por la familia, en lugar de buscar el rostro de Dios, en lugar de orar por la nación, en lugar de pedir por nuestra ciudad, por nuestras comunidades. Nos quejamos del tiempo. Ya no queremos tener estas máscaras. Ya nos queremos vivir así. Nos quejamos en lugar de orar, en lugar de humillarnos, en lugar de despertarnos y buscar el rostro de Dios y pedirle al Señor perdón, arrepentirnos delante de Él y buscar su rostro. Quiero decirte con mucha tristeza y con mucha pena, hemos perdido el olfato de la presencia de Dios. Así como este virus quita el olfato normal de los sabores y los gustos, también el enemigo, el sueño espiritual, nos hace perder el olfato de la presencia de Dios. Y muchas veces ya no sentimos lo mismo, ya no percibimos lo mismo, ya no cantamos de la misma manera, ya no alabamos de la misma forma, no vinimos a la iglesia de la misma forma, ya no tenemos mucho respeto a la palabra, ya no tenemos esa necesidad de buscar su rostro. Hemos perdido olfato. No podemos estar durmiendo en este tiempo, pueblo. No podemos estar durmiendo, iglesia. No podemos dormir en este tiempo. Es el momento de despertarnos. Es de decir: Espíritu Santo, tócame. Espíritu Santo, toca mi familia, toca mi casa, toca mi iglesia, toca mi comunidad. Pero no podemos estar dormidos. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:1 al 6. Leeré algunos versos. Mira lo que dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Dice Pablo, o sea, Tesalónica era una iglesia entendida y no había necesidad de poder enseñarles otra vez acerca de la veracidad del retorno de Cristo. Pero Pablo dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, escucha esta frase, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice este versículo, dice: ustedes saben bien que el Señor va a venir como un ladrón en la noche. Así como el ladrón llega a la medianoche, el Señor vendrá de repente. Y cuando digan paz, cuando digan tenemos paz, cuando digan conseguimos la paz, cuando digan conseguimos la tranquilidad, ahora sí estamos felices, ahora sí estamos tranquilos, Pablo dice: entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y luego dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y escucha la recomendación de Pablo en el último versículo: por tanto, dice, no durmamos como los demás,
sino velemos y seamos sobrios. Este versículo recalca, tiene que ser recalcado en tu espíritu. Y quiero hablarle a tu espíritu hoy. No quiero hablarle a tu carne, quiero hablarle a tu espíritu hoy. Por tanto dice, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Wow. Pablo dice, los acontecimientos que están sucediendo en el mundo son totalmente dramáticos y nos hablan de que hay un alumbramiento, hay un parto que va a dar a luz, algo que va a alumbrarse, algo que va a aparecer, un acontecimiento viene, dice Pablo, y ustedes lo saben perfectamente bien, saben las escrituras, conocen la palabra, están seguros de que eso va a acontecer. Pero luego él dice, no durmamos como aquellos o como los demás, como aquellos que están dormidos. Ahora le habla a la iglesia Pablo de Tesalónica, y obviamente el Espíritu nos habla a nosotros también como iglesia y nos dice, no durmamos como los demás, no durmamos como ellos, porque nosotros vivimos en luz, no estamos en tinieblas. Así que pueblo, no podemos dormir. Obrero no puede dormir, estudiante no puede dormir, mujer o ama de casa no puede dormir, empresario no puede dormir, predicador no puede dormir. No podemos dormir en este tiempo. Tenemos que estar despiertos espiritualmente, esperando a la expectativa de algo que va a suceder, de la venida de Jesús sobre esta tierra. Wow. Pero hagamos una pregunta. ¿Cómo es que me duermo? ¿Cómo me duermo espiritualmente? ¿Cómo es que caigo en ese sueño, en esa somnolientos en cuanto a espiritualmente hablando? ¿Cómo es que puedo caer en ese sueño espiritual sin despertar, sin olfato espiritual, sin olfato de la presencia de Dios, sin ganas de Dios, sin deseos de Dios, sin el gozo de Dios? ¿Cómo es que logro dormirme de esa forma? Y te voy a dar algunas cosas, por lo menos 3 cosas. La primera es, todo inicia, porque las cosas nunca inician de una sola vez. Siempre van comenzando por cosas pequeñas, por detalles pequeñísimos, y vamos perdiendo el apetito. Una persona no se duerme de una sola vez. Una persona tiene un espacio para dormirse, se relaja, escucha música relajante, cualquiera que sea la música, y se descansa, está cansado y comienza a caer su cuerpo a dormirse. Hablo físicamente, pero espiritualmente, una señal de la razón cómo nos dormimos espiritualmente, cómo comienza el sueño espiritual, es cuando me desconecto de la palabra de Dios. Cuando voy desconectándome de la palabra de Dios, cuando ya no quiero oír la palabra de Dios, cuando ya no quiero leer la palabra, cuando ya no quiero escuchar esa palabra, cuando ya la palabra la vomito, cuando ya no quiero, no es sorpresa para mí oír la Biblia, para mí ya no. Esa es una mala señal, y esa es una señal que estoy desconectándome de la palabra de Dios. Josué capítulo 1 verso 8, Dios le recomendó eso a Josué, le recomendó no desconectarse de la palabra. Mira lo que le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en todo lo que en ello está escrito, porque entonces, dijo Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, le dice Josué, vas a ser un hombre de éxito, pero no te desconectes de la palabra, porque el día que te desconectes de la palabra, no vas a progresar, no vas a crecer, te vas a estancar, vas a morir el día que te desconectes. Por eso necesitamos permanecer conectados a la palabra. Y quiero decirte algo más: en un tiempo de crisis como esto, y los tiempos que vendrán más, que desafortunadamente no hay buenas noticias sobre ello. Hay buena noticia porque el Espíritu Santo está con nosotros, pero hay mala noticia porque los tiempos se pondrán más peligrosos todavía, y la palabra se cumplirá. Pero la palabra del Señor que has recibido te va a sostener. Esa palabra te sostiene, esa palabra te hace permanecer firme en medio de la crisis. Salmo 16 dice el salmista, dice: Jehová
a Jehová he puesto por mi diestra, no seré conmovido. Van a haber cosas que te van a tratar la manera de conmover, de convencer sobre tu fe, sobre la confianza, sobre tus convicciones, sobre lo que crees en Jesucristo. Pero la palabra que tiene, esa palabra viva y eficaz, esa misma palabra que tuvieron aquellos 3 jóvenes judíos en Babilonia, cuando le dijeron al rey: no es necesario que te demos respuesta de acuerdo a la pregunta que nos hace. El Dios en quien nosotros servimos, a quien servimos y a quien adoramos, Él nos librará de la mano de ti, oh rey. Supongamos que Él no nos libra, dijeron estos 3 jóvenes, no adoraremos otro Dios que no sea el Dios de los cielos. Eso es convicción, eso es palabra. Estos chicos habían tenido una palabra que habían recibido de sus padres y la habían tomado y la llevaron en el cautiverio a Babilonia, y se mantuvieron por más de 70 años con esa palabra, se sostuvieron. Te estoy diciendo, si te desconectas de la palabra, las cosas van a ir peor. Mira capítulo 2 del libro de Jueces, versos 8 y 10 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y mira lo que dice después, lo triste: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. Eso es terrible. Eso habla de una desconexión de la palabra. Los padres de estos chicos se desconectaron de la palabra a tal grado que nunca hablaron de la palabra de Dios. Me gozo al oír testimonio de matrimonio, de hogares, cómo dedican tiempo por las noches y durante el día a hablar de Jesús a sus niños. Me gozo oír de personas cómo reúnen niños en sus comunidades para hablarles de Cristo, para comunicar la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Esto es grande. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. No puedo desconectarme de la palabra del Señor. Esta generación necesita a Cristo. Esta generación necesita la palabra. Esta generación necesita oír de Dios. Y la iglesia tiene que despertarse para hablarles a ellos. La segunda cosa es, la segunda señal para dormirnos espiritualmente es desconectarme de la oración. Te quiero preguntar, ¿qué sostuvo a Moisés en el desierto por 40 años? Aún luchando con un pueblo indómito, un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo desagradecido. ¿Qué sostuvo a Moisés en aquella crisis? La oración. Moisés era un hombre de intimidad con Dios. La Biblia dice que pudo ver a Dios cara a cara, y dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Dios declaraba las palabras a Moisés. Moisés tenía una tienda de reunión para reunirse con Dios siempre. Eso sostuvo a Moisés. Por eso le dijo: si tu presencia no de caminar con nosotros, no nos saques de este lugar. No daremos un paso si tú no vas con nosotros, dijo Moisés. ¿Qué sostuvo a David en los tiempos de crisis? La oración. David es el hombre que ora, es el hombre que dice: por la mañana, al mediodía y por la tarde buscaré a ti, dice David al Señor. Te busco 3 veces al día. Lo hacía David, intercediendo, buscando el rostro de Dios, no solamente en los tiempos de crisis, sino en todos los tiempos. Pero la oración sostuvo a David hasta que el Señor lo llevó. ¿Qué sostuvo la iglesia primitiva? En medio de la persecución, en medio de la crisis, en medio de la amenaza, en medio de la muerte, en medio de las pestes que azotó en aquella época. ¿Qué fue lo que sostuvo a la iglesia que por más de 200 años recibió persecución constante? 10 perseguidores, 10 detractores, 10 emperadores que fueron totalmente terribles, destruyendo y persiguiendo a la iglesia constantemente, matando más de 60 millones de cristianos. ¿Cómo fue que ellos se sostuvieron? ¿Cómo fue posible que la iglesia primitiva prevaleciera predicando la palabra y que ese mensaje se viniese originalmente hacia nosotros? ¿Qué fue lo que sostuvo a estos cristianos de aquella época? La oración.
Ellos oraban. Plinio, el emperador Plinio, testificaba de los cristianos y dijo él, ellos, hablaba de la iglesia, ellos, los cristianos, ellos se levantan muy temprano en la madrugada, oran a su Dios y cantan a su Dios, dijo Plinio. Los emperadores que eran enemigos de la iglesia testificaban que había una iglesia que se levantaba de madrugada, que estaban cantando a Dios, que estaban orando a Dios. Eso sostuvo la iglesia. Quiero decirte, lo que nos va a sostener en este tiempo de crisis, en estos tiempos difíciles, no son los dólares, no son las criptomonedas, no es la plata, no es tu empresa, no es tu éxito, no es nada de eso. Es la oración, es la palabra y la oración. La necesitamos nosotros en esta época. Te invito a orar, te invito a buscar el rostro de Dios, te invito a despertarte, a orar, a ayunar, a buscarlo a Él. Una tercera cosa, que es una señal del sueño, es el conformismo. Esa palabra conformismo quiere decir conformarme así como estoy. Conformismo quiere decir no quiero cambiar, no quiero permitir progreso, no quiero progresar y no quiero cambiar. Así estoy. Como dijo alguien, así soy, así voy a morir. Así no eres. Dios no te hizo así. Dios nos hizo seres diferentes. Nos descarriamos en el camino, perdimos el enfoque. Necesitamos regresar a la palabra. No podemos conformarnos, no podemos estar dormidos, conformes en esta época. No, necesitamos despertar. Hay un ejemplo, y voy a terminar ahí. Hay un ejemplo, es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia poderosa en la palabra. Cuando tú estudias la epístola a Efesios, de las 13 epístolas que Pablo escribe, la epístola más teológica, la epístola más simétrica, la epístola más esencial en todas ellas es la epístola a los Efesios, que se le escribe a una iglesia de Éfeso. Y esa iglesia era una iglesia activa. Era una iglesia poderosa en la palabra, una iglesia que amaba al Señor. Por eso en los últimos versículos del capítulo 6 del libro de Efesios, cuando escribe Pablo, dice que saluda, dice el apóstol Pablo, a todos aquellos que aman al Señor con un amor inquebrantable, un amor que no se quebranta, un amor que no se detiene, un amor que no se cambia, un amor que se mantiene, aunque las crisis vengan, aunque las situaciones vengan, aunque la amenaza venga, que la muerte venga, aunque lo que rodee y sea dañino prácticamente, el amor hacia Cristo permanece. Por eso Pablo dice, os saludo a aquellos que aman al Señor con un amor inquebrantable, aquellos que no importa, mirando a la muerte encima, su fe la mantienen firme. Eso es la iglesia que Dios quiere despertar en este tiempo. Pero Éfeso tenía todas esas cualidades. Pero hay un momento que Éfeso, por eso no podemos confiarnos en esta época. No podemos permitirnos dormir, no podemos permitirnos descuidarnos en esta época. Esta iglesia, a pesar de todas las cualidades, se durmió. Mira lo que dice Efesios capítulo 5 verso 14. Pablo le dice a esta iglesia: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Quiere decir que la gran iglesia, los grandes cristianos poderosos, los excelentes exegetas de la palabra, los magníficos lectores de la escritura, los maravillosos cantantes, los maravillosos adoradores y predicadores, se duermen en Efesios, se duermen ellos. Por eso Pablo dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tú puedes decir: pero pastor, nosotros no miramos en la iglesia de Efesios que la iglesia estaba dormida. La iglesia estaba somnolienta, estaba yendo a sus congregaciones pero dormidos. Por eso Pablo dice que tienen que despertarse. No hay una cosa terrible que estar durmiendo despierto. No hay una cosa terrible que hacer cosas dormido, porque muchos hacemos cosas dormidos, espiritualmente también. Y Dios dice: despiértate tú que duermes
y levántate de entre los muertos y te voy a alumbrar, dice el Señor. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 5. Aquí aclara la evidencia completa, lo que había perdido la iglesia de Éfeso. Y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y la paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice el Señor, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, se conformaron en hacer cosas, se conformaron en ir, se conformaron en servir, se conformaron en desarrollar actividades, pero abandonaron la esencia, abandonaron la presencia. Te dije antes, no hay una cosa terrible que perder el olfato de la presencia de Dios. No hay una cosa terrible que estar sirviendo al Rey sin conocer al Rey. Es algo terrible estar cantándole al Rey sin conocerlo a Él, predicar del Rey sin conocer a ese Rey. Es algo terrible, y Éfeso estaba viviendo eso. Y el Espíritu Santo le dice: te recuerdo, por tanto has caído. Porque le dice: has dejado el primer amor, has dejado de amarme a mí, has perdido mi amor, que es lo más importante. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Termino diciendo: el conformismo nos confronta hacia Dios. El estar conforme, el conformarnos a una vida trivial, nos confronta hacia Dios. Mira lo que le dijo Dios a Israel por medio del profeta Sofonía en el capítulo 1, verso 12. Ese día tomaré una lámpara, dice Dios, y buscaré por todo Jerusalén a los que se sienten tan satisfechos que dicen: el Señor no hace nada, ni bueno ni malo. Y creo que hay mucha gente que está diciendo eso hoy. Dice Dios: voy a buscarlos, a esos que se sienten satisfechos, que dicen: el Señor no hace nada, ni bueno ni malo. A última hora nada va a suceder. Dios dice: estoy a punto de encender una lámpara y buscar a esos que se sienten conformes, así como están. Esta noche yo quiero repetirte: despertemos, porque ese es el momento que Dios tiene para nosotros hoy. Quizás no habrá otro tiempo. Hoy es el momento de despertar. Levántate con tu casa, con tus hijos, con tu familia. Vuelve a encender el fuego de la oración. Vuelve a encender la pasión de oír, de leer la palabra. Vuelve a juntarte en tu casa. En un momento, Pablo dice: el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Que cuando el mundo diga paz y seguridad, encontramos paz hoy, entonces dice: vendrá destrucción y repentina y lo destruirá a todos. Padre, esta noche mi oración es que traigas el despertar que tú has dicho que vas a traer para este tiempo. Señor, mi oración es por tu pueblo. Despiértanos, Señor. Despiértanos. Despiértanos. Despiértanos, Padre. Despierta al padre, despierta a la madre. Despierta el esposo, despierta a esa esposa, despierta a esos niños, despierta a los hijos, despierta a la ciudad, Señor. Despiértanos como despertaste al sacerdote Josué en el tiempo de Esdras, cuando estaba dormido el pueblo, cuando la iglesia, cuando el pueblo abandonó la casa tuya, cuando por 20 años abandonaron la casa, tuvieron abandonada la casa de Dios. Eso dice Ageo capítulo 1, y dice que tú despertaste el espíritu de Josué, el espíritu del sacerdote, el espíritu
espíritu sacerdotal de la iglesia que se despierte hoy, que se despierte en este siglo XXI, que se despierte en plena crisis, que se despierte la iglesia en el nombre de Jesús con una palabra de sanidad, con una palabra de poder, con una palabra de esperanza, con una palabra de salvación al mundo, y que se despierte el espíritu de Zorobabel, del gobernador, que se despierte el espíritu del gobierno, que se despierte el espíritu de los gobernantes de las naciones, como lo despertó el Espíritu Santo en aquella época en Josué y en Zorobabel. En el nombre de Jesús oramos ahora por un avivamiento, por la iglesia. Oramos por aquellos que están conectados, que el Espíritu Santo los conecte, que así como están conectados hoy en línea, sean conectados por el Espíritu Santo a una nueva revelación, a una nueva visión, a algo claro, a algo más grande, a algo sorprendente, a algo poderoso, a algo relevante, que nos despierte ahora el Espíritu Santo a una unción nueva, a una unción fresca, a una unción con más fuerte que la del búfalo. Que el Señor nos dé una unción fresca en el nombre de Jesús. Oro para que el Señor tenga misericordia de la iglesia, tenga misericordia de las naciones, tenga misericordia de nuestras ciudades, tenga misericordia de nuestros pueblos, tenga misericordia de los que no son salvos, que tenga misericordia el Señor de los enfermos, tenga misericordia el Señor de aquellos cautivos, que sean libres en el nombre de Jesús. Oro para que el Espíritu Santo del Señor quebrante corazones de piedra, pueda romper esos corazones que están totalmente cerrado a la palabra en el nombre de Jesús, que esos oídos se revienten al escuchar la palabra y que puedan ser sanados en el nombre de Jesús. Declaro que este es un tiempo poderoso, declaro un tiempo de avivamiento, un nuevo Pentecostés, un nuevo avivamiento, un nuevo mover del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los hombres, sobre las personas, en el nombre de Jesús, sobre la ciudad, en el nombre de Jesucristo. Viene un tiempo maravilloso, viene un tiempo glorioso, viene un tiempo de poder. Se cumplirá las palabras que dijo el profeta Ageo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Te invito a despertar, te invito a levantarte, te invito a buscar el rostro de Dios. Oh Señor, gracias te damos hoy, esta noche. Te bendigo porque eres fiel. Eres más poderoso que un virus. Eres más poderoso que una peste. Eres más poderoso que una amenaza. Eres más poderoso que la muerte. Tú le venciste. Eres más poderoso que el pecado. Eres más poderoso que el enemigo. Oh Dios mío, gracias porque eres fiel. Gracias porque vas a levantar al remanente que tienes escogido. Gracias, Señor, porque vas a levantar. Gracias porque vas a salvar. Gracias porque vas a restaurar. Gracias porque vas a hacer cosas extraordinarias. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy. Oro por aquellos que no te conocen, Señor, para que los perdones, los restaure. Oro por aquellos que sean detenidos, que se levanten otra vez y que vuelvan al camino otra vez. Oro por aquellos, Señor, que han estado en silencio, que se levanten inmediatamente y que proclamen el mensaje tuyo. Oro para que tu nombre sea exaltado. Oro para que tu nombre sea levantado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén.